Hola, vamos a arrancar esta clase indagando cuál es la derivada de la función logaritmo y eso nos va a brindar herramientas para estudiar unas cuantas derivadas más. Para esta exploración, como ya hemos hecho en otras ocasiones, armamos un gráfico de la función logaritmo y lo acompañamos con un puntito para el cual dibujamos la recta tangente y registramos la pendiente de esa recta tangente. Como la registramos en un punto rojo cuya altura es la pendiente de la recta tangente. Noten cómo a medida que avanzamos, la recta tangente se vuelve menos empinada, no horizontal, pero de menor pendiente. En cambio, a medida que nos acercamos a cero por derecha, que es donde está definido el logaritmo, la recta tangente es cada vez de mayor pendiente y por lo tanto la altura del punto rojo tiende a infinito. Ya podrán sospechar, bueno, el gráfico que va quedando pintado en rojo es el gráfico de la función derivada del logaritmo. Entonces, si la función original es el logaritmo, la función derivada es, como se podrán imaginar, 1 sobre x. Esto, por supuesto, que estoy haciendo no es una demostración, simplemente estoy dando un argumento de por qué la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Tal vez sea más convincente si además de esto grafico la función 1 sobre x. A ver, vamos a hacer una cosita un poco más sutil. Vamos a poner, qué sé yo, f der por f derivada. Em, Vamos a poner si la condición que sería si x es mayor que 0, entonces 1 sobre x. Ah, ahí está. Noten que grafiqué la función 1 sobre x con x positivo, porque no tiene sentido que hubiera graficado para todo el dominio posible de 1 sobre x. Así que bueno, ahí está, fíjense cómo 1 sobre x coincide con lo que habíamos ya representado como la derivada del logaritmo. Tal vez más adelante en este mismo curso podamos dar una justificación un poco más seria de por qué la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Por ahora vamos a quedarnos con esto, no quiero abundar demasiado en ese tema. Bueno, vamos a aprovechar la derivada que acabamos de enunciar para estudiar la derivada de la función inversa del logaritmo, es decir, del exponencial. Entonces, vamos a llamarle g, para no escribir f a la menos 1, que por ahí lo vuelve medio pesado. G de x es e de x. Aprovecho para mencionar que a veces me gusta usar esta notación. También se admite en el GeoGebra esta notación, exponencial de x. En algunos casos puede parecer una pavada, pero a veces una notación ayuda a entender algunas cosas. Miren lo que sigue. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, para calcular la derivada del exponencial, tomo logaritmo y eso me va a servir para lograr la derivación. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el logaritmo de g de x es el logaritmo del exponencial, permítanme escribirlo así, de x. Voy a hacer dos cosas y lo voy a escribir también así. Entonces, fíjense cómo las dos notaciones nos van a permitir pensarlo de maneras distintas. Tal vez un razonamiento más de cómo hemos aprendido el logaritmo, según como se los hayan explicado, pero una variante sería esta, es decir, bueno, bajo el exponente y tomo logaritmo de e, me queda x por 1. Bueno, se puede usar eso por propiedades.
y se llega a x. Me gusta más si pensamos en esta otra escritura, por ahí con esta notación, usen la que quieran, pero por ahí con esta notación es más claro que estamos componiendo. Primero aplicamos la función exponencial y al resultado le aplicamos la función logaritmo. Y entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos un ida y vuelta. ¿Qué pasa con la x? A la x se le aplica la función exponencial y a la exponencial se le aplica su inversa. Entonces, salimos de x, vamos a esta exponencial de x y volvemos hasta x. Hemos compuesto una función con su inversa y eso por definición es la identidad. Bueno, sea como fuere, te queda que bueno, el logaritmo natural del exponencial es x. Y ahora lo que yo voy a hacer es derivar. Voy a derivar, voy a decir, bueno, la derivada, permítame usar la notación de Leibniz, creo que va a ser mejor en este contexto. La derivada del logaritmo natural de g de x es igual a la derivada de x con respecto a x. Y claro, hay uno que es fácil, la derivada de x con respecto a x es 1. ¿Y esto qué es? Acá tenemos la derivada de una composición, es el logaritmo natural de otra función. ¿Cómo se deriva una composición? Bueno, la regla de la cadena me dice, deriva la función de afuera, evaluada en lo de adentro, o sea, deriva el logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? Acabamos de aprenderlo. La derivada del logaritmo de algo es 1 sobre algo. En nuestro caso, la derivada del logaritmo de g es 1 sobre g. Pero ahora, ¿por quién hay que derivar? Por la derivada de lo de adentro, lo primero que se aplica, la derivada de g. Y entonces llegamos a esta expresión notable, porque recuerden, antes de seguir, recuerden a dónde queríamos llegar. Teníamos una función g y queríamos conocer su derivada. La función g es la exponencial. ¿Cuál es la derivada de g? La de espejo de nuestro último resultado. La derivada de g es, notablemente, g. Esto lo podríamos escribir entonces como la derivada del exponencial es la misma exponencial. Ah, esto no le pasa a cualquier función, es propio del exponencial. Qué bien. Bueno, a ver si esto se refleja en el gráfico. Gráficamente, ¿cómo podríamos contar esta historia? Bueno, la función exponencial es una función en la que la derivada en cada punto coincide con el valor de la función en ese punto. A ver, por ejemplo acá, estamos en 0. La función en 0 vale 1. ¿Y la derivada en 0 cuánto vale? También vale 1. Fíjense cómo la función vale 1 y la pendiente de la recta tangente es 1. Si te venís un poco más adelante, ya después es más difícil de calcular, pero si te venís más adelante, ¿qué significa que el punto rojo coincida con el gráfico de la función? Bueno, que la función alcanza una cierta altura. Supongamos que esto es un 1, entonces esto es e. El gráfico de la función acá tiene altura e. ¿Cuánto es la pendiente de la recta tangente? E. A medida que recorremos, nos encontramos con que la coincidencia es total. Y eso entonces refleja gráficamente la fórmula según la cual la derivada de la exponencial es la exponencial. Notable, ¿eh? Vamos a expandir un poquito el alcance de lo que acabamos de decir a funciones exponenciales donde no es necesariamente e la base, sino cualquier número real positivo a. Y la técnica es la misma. Tomamos logaritmo y decimos, bueno, tenemos el logaritmo de una función. El logaritmo de una función es el logaritmo de a a la x. En este caso sí hay que usar propiedades porque ya no estamos componiendo una función con su inversa. Entonces decimos, bueno, por propiedad esto es x logaritmo de a. Y ahora derivamos con respecto a x. Vamos a poner acá una indicación de que derivamos.
Y bueno, y más de lo mismo, ¿no? Tengo que derivar una función compuesta, logaritmo de otra cosa. Muy bien. Entonces me queda 1 sobre esa cosa que le dieron al logaritmo. Esto es la derivada del logaritmo evaluada en f de x por la derivada de esa función que ya vamos a ver. Y mirando la otra expresión, acá hay que estar atentos. No perdamos de vista lo que es esto, porque acá solemos confundirnos. Hay que prestar atención a ver quién se mueve y quién está quieto. Esto, más allá de su aspecto que podría asustar un poco, es una función lineal. O sea, si yo te dijera x por 5, supongo que no dudarías en decir, bueno, quedó medio escrito torcido, por así decir, pero conmutamos y para derivar esto te queda un 5 y chau, nadie piensa mucho más que eso. Ahora, por ahí, en el caso de esta función no es tan obvio porque nos hace un ruido extraño a esta expresión, pero el logaritmo natural de A es un número, está quieto, da lo que da, según lo que valga A, da un número. Al final, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una constante por x. ¿Cómo se deriva eso? Te da el valor de la constante, ni más ni menos. Bueno, y bueno, y una vez más tenemos una expresión en la que vamos a despejar la f' para conocer el valor de la derivada. En este caso sería logaritmo natural de a por f de x. Si reemplazamos, ¿qué correspondería? La derivada de f de x sería la derivada de a a la x. Y leemos, la derivada de a a la x es logaritmo natural de a por el mismo a a la x. Si hicimos bien las cosas, cuando a es el número e, nos queda, esperemos, la misma fórmula que dedujimos hace un rato. A ver, ¿qué quedaría? E a la x derivada es logaritmo natural de e, 1, por e a la x. Menos mal. Bueno, entonces tenemos acá otra fórmula de derivación que podemos ya ir guardando en nuestra caja de herramientas matemáticas. Y bueno, ahora seguimos con otro tema. Ahora me propongo que pensemos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Lo que tenemos a la vista es el gráfico de la función coseno. Y acá, como ya hemos señalado para otra función, para el seno, aparece una dificultad y es que así como está esta función no es biyectiva y por lo tanto no la podemos invertir. Visiblemente repite imágenes. Para el 0, por ejemplo, y para el 2pi alcanza el valor 1. Bueno, entonces se impone tener una restricción biyectiva de la función coseno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a ver. Miremos con un poquito de atención. Desde 0 hasta pi, la función no repite imágenes y por cierto es siempre decreciente en ese intervalo. A ver si logramos enfocarnos ahí. Vamos a definir f, qué sé yo, por restringida. Y le vamos a poner un si. Entonces vamos a decir, si x está entre 0 y pi, entonces la función es el coseno. Vamos a poner esta con puntitos. Y vamos a destacar un poco al coseno restringido. Vamos a poner un color intenso. Ahí está. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Prestémosle un poquito de atención. Esta función coseno restringida tiene un dominio que va desde 0 hasta pi. En ese dominio no repite imágenes, por cierto es siempre decreciente, y llega al codominio -1, 1 si pretendemos que sea sobreyectiva.
Entonces, en estas condiciones podemos olvidarnos de la función coseno original, chau, y considerar solamente este coseno restringido que va desde 0 hasta pi y llega al intervalo menos 1, 1. Para esta función tenemos inversa. Quiero aclarar que no es la única restricción posible. Podríamos haber elegido otro intervalo de longitud pi y nos habría ido bien. Pero esta es la usual y es la que van a encontrar, por ejemplo, en sus calculadoras. ¿A qué me refiero? Que si ustedes en la calculadora usan el arco coseno, ese arco coseno está pensado para esta función que tenemos aquí. Bueno, ahí vamos. Entonces, f_imb le ponemos de x es arco coseno de x. Y si hicimos bien las cosas, miralas. A ver, vamos a poner y igual a x. Y voy a poner, para que se note la simetría, voy a poner escala 1 en 1. Si no, no se va a apreciar la simetría con respecto al eje y igual a x. Así que ahí tenés a la inversa y a la función coseno en todo su esplendor. La función inversa, ¿qué hace? Bueno, toma valores entre menos 1 y 1 y devuelve valores entre 0 y pi. Para que eso se aprecie mejor, voy a tocar un momentito las escalas, ¿sí? La escala para que se aprecie lo que hace la inversa. Ahí metí un poquito de mano en las escalas para que se note cómo la función inversa va desde el menos 1, 1 hasta el intervalo 0 pi. Fíjense cómo coherentemente la inversa de menos 1 es pi. ¿Por qué? Y porque la función original toma el valor pi y devuelve menos 1. Bueno, ahí tenemos entonces la función coseno y su inversa, el arco coseno, que como ya habíamos visto en otro caso, el GeoGebra acepta la notación arco coseno, pero después la traduce a coseno a la menos 1. Yo trato de evitar esa notación porque a veces hay gente que lo confunde con 1 sobre coseno, pero bueno, ahí está. Es una notación también que van a encontrar y que van a tener que saber interpretar. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a derivar el arco coseno. Bueno, muy bien. Vamos a considerar que la función coseno, en este caso, es, bueno, una función en la que y depende de x. Creo que va a aliviar un poquito la notación. No es tan crucial esto, pero me parece que va a ser más ligero si lo escribimos así. Vamos a llamar arco coseno a nuestra función de x. ¿Cómo sigue esto? Bueno, como hace un rato, aplicamos la inversa. Si tomamos coseno de todo, ¿qué nos va a quedar? El coseno de y es el coseno del arco coseno de x. Y ya lo sabemos, si aplicás una función y después la inversa, te queda la identidad, en este caso, x, ¿no? Hasta acá no parece haber nada raro, pero acá viene lo interesante y es que derivamos con respecto a x. Y claro, destaquemos que lo que hay aquí es una función de x. O sea, esto que está acá es una composición. Yo no lo escribí completo, pero el coseno de y quiere decir el coseno del arco coseno de x. Atención. Entonces, como es una composición, hay que derivar en dos etapas. Derivo primero el coseno y después derivo por lo de adentro. En este caso sería la derivada del coseno evaluada en y por la derivada de y, porque esta y es una función de x. Tal vez podríamos destacar esto que estoy diciendo. Ahí toqué un poquito la notación para enfatizar lo que quería decirles, ¿no? La derivada entonces del coseno sería
menos seno evaluado en y de x por la derivada de lo de adentro, en este caso la derivada de y. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, la derivada de x, o sea, 1. Una vez más, despejamos y nos queda algo que ya nos dice, bueno, si vos querés derivar y, no perdamos de vista que nosotros queríamos derivar y, queríamos derivar el arco coseno. Bueno, entonces esta fórmula que te dice, vos querés derivar la y, todo bien, la derivada de y es 1 dividido menos el seno de y. Podríamos terminar acá y decir, bueno, listo, ya obtuve una fórmula para derivar el arco coseno. Lo que pasa es que acá queda una expresión medio pesada, porque sería la derivada del arco coseno es 1 dividido menos seno del arco coseno. Es pesada. Vamos a ver si podemos darnos una fórmula un poquito más ligera. Y para eso, bueno, equivalencias trigonométricas, un clásico. A ver, ¿cómo podríamos reescribir seno de i? Digamos esto, seno cuadrado de i más coseno cuadrado de i es igual a 1. Entonces, donde dice seno cuadrado de i, podemos poner 1 menos coseno cuadrado de i. Si tomamos raíz de ambos y prestamos atención, nos queda, ojo con esto, lo voy a escribir así. Voy a decir que esta expresión, en principio, si uno eleva al cuadrado y después toma raíz, obtiene el valor absoluto de aquello que está estudiando. Pero, y acá tenemos que estar atentos, miremos un poquito lo que es el seno de i. Elegí la escala en la que, bueno, señalamos entre 0 y pi en el eje vertical. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, i es el arco coseno de x. ¿Y el arco coseno de x qué hace? Toma números entre menos 1 y 1 y devuelve valores entre 0 y pi. O sea que el seno de i, ¿qué es? Es una función seno que ve cosas que varían, no en cualquier región, cosas que varían entre 0 y pi. Y si se toman la molestia de recordar el gráfico de la función seno, el seno de cosas que están entre 0 y pi es positivo o 0. Pero en ese contexto entonces nos queda que el módulo de algo no negativo devuelve ese mismo valor. ¿Todo esto por qué se justifica? Como acabamos de decir, la i varía entre 0 y pi. Esta i, ya lo dije, es el arco coseno de la función arco coseno. Y el arco coseno, como estamos viendo, varía entre 0 y pi. Seno de cosas que varían entre 0 y pi da positivo o 0. Y entonces el despeje es inmediato. En resumen, vamos a retomar esta expresión. ¿Qué nos queda? Nos queda i', o sea, la derivada del arco coseno, es igual a, el menos lo voy a escribir arriba, menos 1 sobre. En el lugar del seno de i, ¿qué voy a escribir? 1 menos, atención con esto, coseno cuadrado de i. ¿Pero quién es el coseno cuadrado de i? Es el coseno, guarda que esto es un juego de palabras, es el coseno del arco coseno de x. O sea, es x al cuadrado. Bueno, entonces me queda esto. Este está para leerlo un par de veces.
Bueno, ahí tenemos entonces la derivada del arco coseno. Bueno, ahí dejé escritas las derivadas de otras dos funciones trigonométricas inversas. No las voy a demostrar, son variantes del razonamiento que hicimos recién, así que queda para ustedes releer esta argumentación y tratar de aplicarla para el arco seno y el arco tangente, cuidando que para el arco seno y para el arco tangente, bueno, hay que pensar bien cuáles son las restricciones biyectivas, ¿no? Así que hay todo un trabajito para hacer, prolijo y minucioso. Queda para ustedes. Quiero aprovechar lo que acabamos de hacer para ver si podemos alcanzar algún nivel de generalidad. Miremos un poquito esto. Acá compusimos una función con su inversa. Podríamos decir f de f a la menos 1, ¿no? Y entonces, al derivar, ¿qué fue lo que quedó? Bueno, la derivada de f menos seno, evaluada en f a la menos 1, que se llamaba y en nuestro ejemplo, por la derivada de la inversa, ¿no? Y prima. Bueno, ¿se podrá hacer algo que generalice lo que ocurrió aquí? Sí. Esto es, nosotros en un contexto más general, ¿qué tendríamos? Tendríamos una función f compuesta con la inversa, que se evalúa en un valor x. Esto, por supuesto, da x. Ya explicamos que estamos componiendo una función con su inversa. Esto es una definición, da la identidad. Y si hacemos lo mismo que hace un rato, si derivamos, una vez más corresponde aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿acá qué sería? La derivada de f. ¿Evaluada en dónde? Esto es pesado de escribir. La derivada de f, ¿evaluada en dónde? En f a la menos 1 de x. Por la derivada de lo de adentro. Cuidado con esto. Es decir, la derivada de f a la menos 1 evaluada en x. Y esto es la derivada, bueno, de x, que es 1. Entonces, lo que podríamos obtener con este argumento es una fórmula general. La derivada de la función inversa evaluada en un valor x es 1 dividido la derivada de la función. ¿Pero dónde? En f a la menos 1 de x. Así que la composición de funciones nos permite ver cómo se relacionan la derivada de una función y la derivada de la función inversa. Acá tenemos esta fórmula, vamos a enunciarlo más prolijamente. Bueno, entonces ahí está un poco más ordenadito este argumento que apliqué recién, para una función, por supuesto, biyectiva y derivable, con inversa derivable. Bueno, tenemos esto que acabo de escribir. Yo no trataría de memorizarlo, sino más bien verlo como una consecuencia de aplicar con cuidado y prolijidad la regla de la cadena. Si vos retenés que, la composición entre f y f a la menos 1 da la identidad, siempre se recupera esta fórmula derivando. Así que, bueno, ahí está este resultado que generaliza lo que acabamos de hacer. Para lo que sigue voy a destacar y reescribir, porque en medio de todo esto por ahí se pierde, voy a reescribir algo de lo que hemos hecho aquí. Nosotros hemos escrito coseno de y es igual a x. Y hemos derivado. Y dijimos, bueno, la y es a su vez una función de x. Entonces para derivar esto haces derivada del coseno evaluada en y por la derivada de y igual a la derivada de x. ¿No es cierto? Palabras más, palabras menos es lo que venimos haciendo. Y acá hay una diferencia con lo que hicimos previamente, y es que hasta ahora nosotros a la función y de x la teníamos despejada, escrita y de x es igual a tal cosa,
y derivábamos directamente. Mientras que acá, esa función y de x a su vez está afectada por una nueva función. Podríamos decir que acá y está definida implícitamente como una función de x. Vamos a retomar esto con un par de ejemplos sobre lo que significa realizar una derivación implícita. Para eso voy a plantear el siguiente problema. Tenemos una circunferencia de centro 0 y radio 1 y pretendemos calcular, bueno, la pendiente de la recta tangente a esta circunferencia, ¿no? Problema como los que venimos estudiando hasta ahora. Entonces, para empezar, tendríamos que encontrar alguna manera de describir la circunferencia. Tal vez algunos lo hayan estudiado, tal vez otros no, así que lo digo muy brevemente. Los puntos de la circunferencia son puntos de coordenadas x, y. ¿Y qué verifican esos puntos? Todos esos puntos tienen en común, pensemos un poquito en el teorema de Pitágoras, que se los puede pensar como puntos de un triángulo rectángulo. En particular, por ejemplo, en este caso sería un triángulo rectángulo con un cateto que mide 1/2 y con otro que mide raíz de 3 sobre 2. Entonces, por teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso sería 1/2 al cuadrado, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, tiene que dar la longitud de la hipotenusa, que sería 1. Y eso va a ser cierto para cualquier punto P que querramos señalar sobre esta circunferencia. Dedíquenle un momentito a pensar que la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo que determinaría tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa, que bueno, siempre hace una hipotenusa que va a coincidir con un radio. Así que esta ecuación caracteriza los puntos de la circunferencia y es a partir de ella que vamos a deducir el valor, vamos a deducir una expresión para la y. Hagamos el despeje. Bueno, y cuadrado es 1 menos x cuadrado. Podemos tomar raíz. Y eso es el módulo de y. Y claro, acá la y podría ser positiva, como en el caso de P, pero también podría ser negativa si miramos la semicircunferencia inferior. Entonces, en realidad, tendríamos que admitir dos despejes distintos, ¿no? Más raíz de 1 menos x cuadrado menos raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, ahí pinté con colores. La primera fórmula se corresponde con la semicircunferencia superior, porque se toma la raíz positiva, y la segunda fórmula se corresponde con la semicircunferencia inferior, con un cambio de signo. Cualquiera de estas dos fórmulas define una función. Lo que no podríamos admitir es que haya una sola función y de x que describa toda la circunferencia, porque claro, qué sé yo, por ejemplo, para el 0 corresponden tanto los valores 1 como -1. Eso no puede ser una sola función, y de x. Así que bueno, a nosotros nos interesa la función roja, porque describe la semicircunferencia superior donde está el punto P. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, derivando. Teníamos que encontrar la pendiente de la recta tangente, derivamos, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la fórmula, la escribimos de una manera conveniente, con un exponente fraccionario. Derivamos la derivada de esto, que es 1/2 de la base a la menos 1/2. Fíjense que estoy pensando en la derivada de una composición, ¿no? Derivo primero lo de afuera, 1/2 de la base a la menos 1/2 por la derivada de, bueno, de esta base, o me quedaría menos 2x. Si, bueno, cancelamos lo que se puede cancelar, me queda esta expresión. Bueno, ahí está entonces la derivada. ¿Qué nos queda por hacer? Evaluarla en 1/2, la coordenada x de P. Hacemos las cuentitas, no voy a detallar mucho eso. Si reemplazas el 1/2, da lo que da. Haces esta cuenta y bueno, miren la cuenta y convénzanse de que está bien. Da menos 1 sobre raíz de 3. Bueno, hasta acá no sé si dije algo muy conectado con lo que venía hablando. La conexión aparece ahora, porque fíjense que vamos a mostrar una manera alternativa de resolver este problema. Y es pensar que esta expresión de y
es una función de x como sabemos que lo es, en un dominio adecuado y con la restricción adecuada como ya hemos conversado. Pero lo que pretendo decir es que esta expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 1 define en algún entorno de P, no en cualquier lado, pero en algún entorno de P define a la y como una función de x. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esta expresión, a la de arriba, a la roja. Y si la y es una función de x, podemos derivar implícitamente, como sugerí hace un rato. O sea, podemos ver que esta y es una función de x puesta a su vez al cuadrado y por lo tanto, a la hora de derivar, hay que pensar en términos de una composición de funciones. Miren, si pienso a la y como una función de x, cuando pretenda derivar, ¿qué va a ocurrir? Bueno, x cuadrado se deriva como 2x. La derivada de esto es la derivada de una composición, es 2 por y por la derivada de y. Y la derivada de 1 es 0. Y entonces puedo despejar la derivada de y. Me quedaría en este caso menos 2x sobre menos 2y. Y fíjense que lo que estoy obteniendo, en muchos menos pasos que lo que hice antes, es una expresión que me dice la derivada de y, aunque no hayas despejado a la y como hicimos hace un rato. Miren desde este eje de horizontal para abajo. Yo no despejé a la y. Directamente asumí que la y era una función de x, derivé y dije, bueno, listo, mira, la derivada de y en un punto x es menos x sobre y. O sea, si vos conocés el punto de, la circunferencia, si vos conocés sus coordenadas, simplemente tenés que reemplazarlas en esta fórmula y se acabó. En nuestro caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, el reemplazo sería, en lugar de x un medio, y en lugar de y, raíz de 3 sobre 2. Y llegás a la misma cuenta que hace un rato, así queda lo mismo. Fíjense cuánto más sencillo es este método una vez que uno se familiariza con él. Bueno, vamos a plantear un ejemplo más de este recurso de la derivación implícita. En este caso, también, como hace un ratito, tenemos una ecuación en x e y que define a una curva. La curva que ustedes están viendo no es ni más ni menos que el conjunto de puntos de coordenadas x, y cuyas coordenadas x, y verifican esta cuenta. Claro, es una curva con expresiones en grado 3, no es para nada obvio qué forma va a tener esa curva. Bueno, yo porque lo puse al GeoGebra a trabajar, pero no es una obviedad ni muchísimo menos. Entonces, ya no hay, si además, ya no hay un despeje obvio. Aunque te pongas a trabajar, los quiero ver, a ver si logran un despeje así sencillito de la y como una función de la x. Tal vez exista, y hay ecuaciones en las que directamente no existe ese despeje. Entonces, si ni siquiera tenés una manera de despejar la y, a veces ni siquiera hay una manera de despejar la y como una función de x, ¿qué hacemos si pretendemos resolver un problema como este? O sea, calcular la recta tangente. Bueno, podemos usar derivación implícita. O sea, podemos argumentar como hace un rato. Podemos decir, mira, la y, no digo en todo el dominio de las x, pero tal vez en alguna pequeña región se pueda pensar como una función de x. Noten que a partir del gráfico ya podemos decir que, por ejemplo, para el 0, visiblemente corresponden dos puntos con abscisa 0 y altura, no sé, uno es positivo y otro negativo. O sea, no va a haber una sola función y igual a f de x. Eso no va a haber. Pues no verificaría la definición de función. Lo que puede haber es localmente algo que sí funcione. ¿A qué me refiero? A que cerca del punto P, no en toda la función, pero si vos te concentrás en una pequeña región alrededor del punto P, podés ver que este pequeño pedacito de función, ahí sí se puede pensar que para cada valor de x existe un solo valor de y correspondiente, solo en esta pequeña región. No voy a adentrarme mucho más en la sutileza de la función implícita, que para probarlo en serio hay que arremangarse. Pero para lo que nosotros vamos a hacer, creo que este argumento alcanza. Entonces repetimos un poco la historia de hace un rato. Trabajamos esta expresión asumiendo que la y es una función de x. Acá lo único que hice fue reescribirlo
con la y como una función de x. Y a la vista de esto derivamos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, la derivada de x cubo, la derivada de 2x cuadrado. Atención, este es más delicado porque hay que derivar un producto. Sería menos 4 por la derivada de x, 1, por y sin derivar, menos 4x, o sea, x sin derivar, por la derivada de y. Y en este término, ¿qué hacemos? Bueno, derivamos como si fuera una composición, ¿no? Menos 2 por 2y, te queda menos 4y, por la derivada de y. Igual a, bueno, la derivada de una constante, 0. Y entonces podemos, ahora sí, ver quién es la derivada de y. No hace falta despejar ahora el y', se puede hacer antes o después, pero por ahí para nuestros propósitos es más sencillo directamente reemplazar x e y por las coordenadas del punto de nuestro interés. Entonces, la fórmula anterior se evalúa en 1, 1. Queda un montón de cuentas, no voy a hacer mucho el detalle, te queda 3 por 1, menos 4, menos 4, menos 4y', menos 4y'. Bueno, si sumás y haces lo que haga falta, te queda esta expresión, convénzanse de que está bien. Y el despeje nos da que la derivada de y evaluada en 1 es menos 5 octavos. Y ya está, porque ahora estamos buscando una recta que tiene pendiente menos 5 octavos y pasa por el punto 1, 1. Hay una sola en esas condiciones, reemplazamos 1, 1. Fíjense acá pongo una recta de pendiente menos 5 octavos que pasa por 1, 1. Entonces se deduce que b es 13 octavos y esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora la voy a graficar. Bueno, ahí se cargó la fórmula y aparece efectivamente una recta que la vemos como tangente. Bien, entonces ya cubrimos un par de ejemplitos de derivación implícita. Sigamos un poco más. Bueno, muy bien. Vamos a retomar un tema que hemos estudiado y que nos va a poner en carrera para lo que sigue. ¿A qué me refiero? Bueno, al tema de la velocidad. Habíamos ya hablado de esto, retomemos brevemente, vamos a considerar una función que depende del tiempo. Esta vez lo vamos a medir en horas a ese tiempo. Y una posición, podría ser una altura o lo que quieran, no importa. Pero para respetar la notación del video previo sobre este tema, digo que es una y. En este caso la vamos a medir en kilómetros. Imaginemos un móvil que se desplaza siguiendo esta fórmula, ¿no? Para cada instante del tiempo, su posición es tiempo al cuadrado. Entonces acá vemos su posición con respecto al tiempo. Y claro, lo que detectamos es que esa posición varía cada vez más rápido. Ahora, ¿qué quiere decir rápido? Bueno, hemos hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, si nos posamos en un punto P, lo que nos interesaría para describir lo que está sucediendo cerca del punto P es medir en puntos próximos y comparar la variación de espacio con la variación de tiempo. Esa comparación tiene un nombre que es velocidad media, entonces acá dice variación de espacio sobre el tiempo transcurrido, delta I sobre delta T. Podemos mirarlo para el ejemplo actual. La variación, por ejemplo, acá más o menos, a ojo, ¿no? Más o menos tenemos una variación de un kilómetro y en tiempo la variación está en 0,4 horas más o menos. Entonces podríamos decir que la velocidad media para ir desde P hasta Q fue 2,4 kilómetros por hora. A medida que P y Q se acercan, tenemos una descripción más afinada de lo que está sucediendo y eso, bueno, en el límite es lo que llamamos velocidad instantánea. Cuando el tiempo tiende a cero, este cociente incremental, esta tasa de cambio, esta tasa de variación del espacio con respecto al tiempo, se va aproximando a lo que definimos como velocidad instantánea.
Bueno, eso es la derivada. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En nuestro caso, la derivada de la posición con respecto al tiempo da, releyendo esto, da 2t. Y en particular, cuando el tiempo es 1, esta fórmula arroja un 2 kilómetros sobre hora. Fíjense cómo la velocidad media está aproximándose mucho a ese valor. Así que ahí tenemos lo que podríamos llamar la tasa instantánea de variación de espacio, en este caso, sobre tiempo. Bueno, 2 kilómetros por cada hora. Hasta ahí es un repaso de lo que habíamos hablado. Acabo de dibujar en rojo la función velocidad, siempre para t positivo, ¿no? Siempre, en este ejemplo, ¿no? Y quiero destacar una cosa, y es que la velocidad no permanece constante. Esto no es un movimiento uniforme. Vemos que la velocidad aumenta conforme aumenta el tiempo. Y lo vemos en la fórmula y lo vemos gráficamente. La velocidad de esto que está dibujado en rojo es cada vez mayor. Entonces, probablemente sería interesante poder describir cómo está variando la velocidad. O sea, ya no la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo, sino la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, miren, ahora modifiqué un poco las cosas porque lo que estoy comparando es la variación de velocidad con respecto a la variación de tiempo. Eso, por supuesto, va a dar la aceleración media. Por supuesto. El nombre que se le da a la variación de velocidad es la aceleración, en este caso aceleración media. Y entonces, por ejemplo, para el punto P, la velocidad que corresponde, pueden mirar la fórmula, es 2. Mientras que para el punto Q, como el tiempo está en el tiempo 2, la velocidad que corresponde es 4. Si medimos la variación de velocidad es 2 en una hora. Entonces la fórmula que nos da variación de velocidad 2 kilómetros sobre hora dividido variación de tiempo, 1 hora. 2 kilómetros sobre hora al cuadrado. Una aclaración acá. Kilómetros sobre hora al cuadrado puede parecer medio raro de leer. Si prefieren lo pueden mirar en esta expresión donde lo que podemos interpretar es que por cada hora que pasa se incorporan 2 kilómetros por hora de velocidad. En una de esas es más elocuente sobre lo que estamos haciendo. Como quieran. Ya podrán imaginarse a dónde voy a apuntar. Si tenemos una aceleración media que describe la tasa de cambio de la velocidad, bueno, podríamos intentar describir esa variación en intervalos bien cortitos, o sea, ver qué ocurre a medida que Q y P son muy próximos. En este caso, dado que esto es una recta, las variaciones van a ser proporcionales, es decir, acá habíamos dicho 2 kilómetros sobre hora para 1 hora. Si reduzco esto a la mitad, no sé si voy a lograr invocarlo justito, pero si reduzco esto a la mitad, cuando incorporamos 1 kilómetro por hora, es porque pasó media hora. El cociente siempre va a dar 2. Y claro, ¿y qué es lo que queda por hacer? Como hace un ratito, pasar al límite. Fíjense entonces cómo la aceleración instantánea es el límite para el cociente incremental, variación de velocidad sobre variación de tiempo. Y bueno, y nos da la tasa instantánea de variación de velocidad con respecto al tiempo. Cuánta velocidad se incorpora por unidad de tiempo. Se incorpora o se pierde. Si el signo es negativo, quiere decir que estás quitándole velocidad. Bueno, en este caso las cuentas, ¿qué serían? Miremos, esto no es ni más ni menos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, hay que derivar 2t. Te da, por supuesto, 2. Así que la vamos a graficar. Vemos cómo hay una aceleración constante. Esta aceleración constante indica que por cada unidad de tiempo que pasa, incorporás 2 kilómetros por hora. Y lo último que voy a decir
y me parece importante, es que esta derivada de la velocidad la podemos escribir así, miren. En el lugar de la velocidad, ¿qué podemos escribir? La derivada de la posición. Fíjense que acá hay una derivada afectando a la velocidad. Y puedo poner esa derivada afectando a la velocidad, pero escrita como f'. Bueno, entonces, esto es simplemente un cambio de notación. Como hay dos primas acá, las escribo juntitas. Y lo que vamos a decir, y atención con esto, es que la aceleración es la derivada segunda de la posición. Ya se podrán imaginar entonces que, dada una función, podemos ir definiendo derivadas sucesivas. En la medida en que la función sea suave, eso se puede lograr. No voy a entrar en detalles ahora, pero para una función como las que solemos estudiar, polinómicas, trigonométricas, siempre hay derivadas de primera, segunda, y por supuesto podemos seguir, podemos ir a la derivada tercera, cuarta, aunque en este contexto físico por ahí no tiene mucho sentido para esto que estamos hablando acá, pero en otros contextos vale la pena estudiar derivadas de cualquier orden, derivada tercera, cuarta, quinta, lo que se te ocurra. Así que ahí tenemos, a través de un ejemplo físico, una motivación para hablar de derivadas de orden superior de una función. Bueno, basta por hoy. La seguimos la próxima. Chau, chau.